El huracán Katrina fue un ciclón meteorológico que logró devastar varias localidades, pues fue así como el 25 de agosto del 2005 azotó la costa este de la Florida en los Estados Unidos. De allí llegó al Golfo de México, donde alimentado por la calidez de las aguas alcanzó la categoría 5, una de las categorías más peligrosas de estos ciclones. Y fue el 29 de agosto que pisó tierra, devastando casi 160 kilómetros de infraestructura de la costa sur de los Estados Unidos. Al llegar a Nueva Orleans bajó a la categoría 3. Y finalmente, cuando se iba a dirigir al noreste de Estados Unidos, se detuvo. Nueva Orleans sufrió una de las marejadas ciclónicas más fuertes, pues además de todo esto, se rompió un dique que logró que el 80% de la población baja de esta ciudad se quedara sumergida en casi 6 metros de agua. Y de todo esto vemos secuelas hasta el día de hoy. Hola a todos, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las causas del huracán Katrina y también unas formas de medición que se dieron para el mismo. Primero tenemos que entender la formación y la peculiaridad de este acontecimiento. La temperatura del mar era de unos 26 grados centígrados y este aumento en las temperaturas del agua provocan que el huracán pueda ser más intenso, así como factores de humedad y la diferencia en la dirección del viento a medida que aumenta la altitud, lo que se conoce como la cizalladura vertical del viento. Esto provocando olas de más de 7 metros y corrientes de viento con una velocidad de 225 km por hora, siendo un categoría 4 en la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson. De todo lo anterior, que este huracán fuera muy poderoso y causara grandes inundaciones, dejando 1.833 muertos y 107.379 casas inundadas. También, estudios del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA ayudan a identificar estos elementos por medio del sistema del radar de Doppler y el sistema del radar de fuselaje inferior, los cuales miden continuamente secciones transversales, casi verticales, de la precipitación y los vientos. Estos mecanismos de investigación ayudaron a estudiar el huracán Katrina en el 2005, con una transmisión en tiempo real al Centro Nacional de Huracanes de los análisis de viento Doppler, realizados a bordo del avión P-3 de la NOAA. Todo esto ayuda a mecanizar y calcular el impacto que se producen en esta clase de huracanes, y así poder entender sus causas y controlar adecuadamente sus consecuencias. Procesos asociados. Pero primero vamos a dar unos pequeños datos. En el área metropolitana de New Orleans vivían 1.3 millones de personas. El alcalde de la ciudad ordenó evacuarla el 28 de agosto. Un 80% de la población dejó sus casas. En el año 2005, New Orleans tenía una población de 455.000 habitantes cuando golpeó el Katrina. Un 67,3% de la población era negra. Antes del Katrina vivían 323.300 afroamericanos en la ciudad, ahora son 223.700, casi 100.000 menos. 39% es el porcentaje de niños que viven en la pobreza de New Orleans, antes del Katrina era el 41%. La media de Estados Unidos es el 22%. El impacto económico en daños materiales fue de $146.000 millones, según el cálculo del banco de Morgan Stanley. Todos estos puntos son importantes para entender los procesos asociados surgidos durante y los días posteriores a la catástrofe del Katrina. El primero básicamente fue el rechazo del plan del Costa 2050. Y básicamente fue un proyecto diseñado por los gobernadores del estado y sus equipos para desbaratar la ciudad de un Katrina, el cual equivaldría a $14.000 millones. Cuando esta propuesta se le presentó al Congreso, fue rechazada inmediatamente porque primero, era muy caro y segundo, era muy innecesario. Pero ahí se equivocó el gobierno de George Bush, porque básicamente Katrina era la crónica de una catástrofe anunciada, y al no querer implementar un plan de que por sí claramente era caro, pero después las consecuencias iban a ser mucho más caras, y no solamente pérdidas materiales, sino también en pérdidas humanas. El segundo punto importante es la pésima gestión que se le dio durante y después en la respuesta a la catástrofe del Katrina. Uno de los puntos más polémicos de este fue el del refugio del Superdome, que básicamente fue un refugio dispuesto para proteger a las personas que no podían abandonar la ciudad. Básicamente se asignaron 10.000 personas dentro de ese domo, pero se asignaron en condiciones infrahumanas durante alrededor de casi 5 días. Durante el huracán habían videos de que partes del techo del Superdome salían volando. Y el tercer punto, básicamente todo esto estimuló a esta percepción de que el gobierno de George Bush era racista, indiferente y que básicamente no le importaba nada a los estados del sur de Estados Unidos, en el cual pues se encuentra Luisiana, haciendo que raperos tales como Kanye West y personajes famosos pues le echaran palo a George Bush. Y ya, básicamente ese es el proceso asociado. Muchas gracias. George Bush doesn't care about black people. President. I didn't like hearing people claim that I lied about Iraq's weapons of mass destruction or cut taxes to benefit the rich. But the suggestion that I was racist because of the response to Katrina
represented an all-time low. Yeah, still feel that way as you read those words. Felt them when I heard them, felt them when I wrote them, and I felt them when I'm listening to them. A pesar de haber pasado por 3 países, incluyendo a Cuba y las Bahamas, la afectación económica más grande se la llevó a Estados Unidos. El huracán Katrina produjo afectaciones severas en la economía de Estados Unidos, lo cual otros huracanes no habían sido capaces de hacer. Una de las industrias más afectadas por el huracán fue la del petróleo. En el Golfo de México está el 29% de la producción petrolera de Estados Unidos y a partir del huracán se produjeron daños graves a las plataformas de petróleo y gas y de las refinerías de estos. También hubo destrucción de tuberías de petróleo, ocasionando derrames y pérdidas económicas para las compañías y un aumento subsecuente de los precios de la gasolina. El huracán también causó disturbios en los puertos del sur de Estados Unidos, así interrumpiendo las vías comerciales marítimas. Estas eran vitales para la importación y exportación de productos y una interrupción en el transporte generó millones de dólares en pérdidas. El turismo también sufrió a raíz de este desastre natural. En muchas ciudades costeras del sur de Estados Unidos, como Nueva Orleans, muchos de los ingresos dependen de la industria del entretenimiento y el turismo. Debido a las fuertes lluvias e inundaciones que conllevó Katrina, muchos de los hoteles, casinos y cruceros que funcionaban en esa área se vieron afectados. Por último, la industria de la madera también se vio afectada por el huracán. Casi 2 millones de hectáreas de madera fue destruida durante este desastre natural, entre árboles y madera ya procesada que fue destruida durante las inundaciones subsecuentes. Esta industria es muy importante para los estados de Luisiana y Mississippi, los 2 estados más afectados, y esto luego causó un alza en los precios de la madera, al igual que sucedió con la gasolina. El huracán Katrina afectó la infraestructura de los estados de Mississippi, Florida, Alabama y Nueva Orleans, y aunque este último no tuvo un contacto directo con el huracán, fue el estado más afectado. Autos, casas y edificios se vieron afectados en estos estados, pero cuando hablamos de Nueva Orleans el número aumenta considerablemente. Con un total de 107.379 casas inundadas y con una de cada 4 declarada vacía y destruida después del huracán, Nueva Orleans no se vio directamente afectada por el huracán Katrina. Lo que verdaderamente causó el daño fue la marea de la tormenta asociada al huracán, lo que causó que en la salida del Golfo del río Mississippi existieran fallas catastróficas en los diques y las paredes. Estos diques se rompieron en aproximadamente 15 lugares, pero el más grave fue en el canal de la Avenida de Londres y el canal industrial navegable, que dejó aproximadamente el 80% de la ciudad inundada. Se estima que aproximadamente 45 puentes fueron dañados por algún aspecto del huracán, lo que impidió el tráfico en algunas partes de los estados. En los ferrocarriles y caminos de Mississippi, cuando no se vieron afectados por el colapso de los puentes, se vieron afectados por la gran cantidad de escombros, cuya remoción costó aproximadamente $200 millones. En el área de Luisiana, el daño en las carreteras se consideró mínimo. Y aunque los estados se pudieron recuperar después de algunos años, hay partes de estos donde la población nunca volvió en su totalidad. Bueno, y hablando de las afectaciones poblacionales que dejó el huracán Katrina, podemos decir que fue uno de los más letales de Estados Unidos, ya que dejó sin vida a más de 1.800 personas y fueron desplazadas 1 millón de habitantes. Las inundaciones severas fueron el principal motivo de muerte de los habitantes. El 80% de Nueva Orleans tuvo que abandonar sus casas debido a que las inundaciones llegaban a casi 6 metros de altura. En total fueron 107.000 casas destruidas y abandonadas. También se destruyó por completo la estructura de la costa del Mississippi. Hablando de la afectación en la producción, se dice que ha sido la catástrofe más costosa en el sector asegurador de Estados Unidos, ya que se hablan de cifras entre los 9.000 y los 16.000 millones de dólares invertidos. En el sector petrolero del Golfo de México se tuvo que dejar la producción durante esos días de crisis. Se estima que 1,5 millones de barriles de petróleo dejaron de llegar al mercado